Este programa es presentado por Enfoque Producciones. Construimos tu marca. Te formamos para el éxito. Laboratorio Clínico y Bacteriológico Los Colorados. En Valencia, Estado Carabobo. Clínica Los Colorados. Inca Valencia. Un mundo integral para ti. Todo Eléctrico Valencia. @Todo Eléctrico Valencia. Todo Eléctrico Valencia, precio y calidad. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este Infoenlace modo podcast, tanto para la plataforma infoenlace.net como para el medio tradicional en el caso de Ecovisión. Estamos ya compartiendo con todos ustedes en nuestro espacio, dándole una bienvenida al 2024. Es posible que ustedes vean esto en el mes de febrero, a lo mejor en el mes de marzo, pero sería nuestra primera interacción formal con ustedes en este 2024. Y aquí está un hermano de la casa, no solamente de Ecovisión, sino de Infoenlace, un hermano de esos que te regala la vida, que te da Dios, como es Fernando Tirro, que está aquí con nosotros, que es parte de Infoenlace. Es el hombre de las cápsulas de movilidad, habla de todo lo que es la movilidad humana. Y bueno, estamos aquí para compartir con todos ustedes. Fernando, gracias por acompañarnos. Qué interesante es poder hablar contigo. Un tema que gracias a ti, yo particularmente comencé a interesarme muchísimo, en nuestro portal también, que es el tema de la movilidad humana. Gracias por la invitación. Bueno, gracias por esta oportunidad del espacio para hablar de algo que se ha transformado como en una especie de herida muy profunda, pero que la gente mantiene en íntimo y que no desea hablar, y resulta que es necesario hablar y comentar para que el peso sea un poco más llevadero. ¿A qué haces referencia exactamente, Fernando? Bueno, porque en mi experiencia particular, sobre todo con el final de año y comienzo de este año, mucha gente que tiene familiares en el exterior o gente que quedó sola, dejada atrás, una de las cosas que más comentaba es la tristeza de, caramba, el mundo cambia, hay tanta situación de incertidumbre, la economía, la política, la guerra, y yo no sé de esa persona, o estoy lejos, y cómo hago para secar una lágrima, o cómo hago para... Entonces eso ha estado teniendo a las personas con mucha ansiedad, con mucha tristeza. Es muy común de esa gente que te dice, no, pero es que yo no duermo en las noches, yo paso en vela eso, y me imagino que hasta ahora mi hijo y viceversa, y eso... A ver, migrar es un paso muy complicado, independientemente que lo hagas en una posición económica favorable o todo lo contrario. Migrante es migrante. Es una transformación. Sí. Es una transformación, es una persona que se transforma al llegar, pero que no olvida de donde nace, aun cuando lo borra. Y esa transformación, depende de cómo se viva, puede ser muy a favor o muy en contra. Y ahí es donde es importante que la persona sea consciente de las decisiones que toma, porque si no puede dejar secuelas, no solamente a ella, sino a las generaciones, hijos, nietos. No hay un método efectivo para decir, o unas recomendaciones que te puedan liberar de que el paso de ser migrante, de estar en tu país con tu cultura y migrar a una nación, no sea duro, ¿no? No hay una receta que te pueda decir cómo por lo menos, ¿qué le recomienda Fernando Tirro a alguien que quiera migrar? Por lo menos va a migrar de Venezuela, tomando en consideración nuestra cultura, donde los familiares es algo que nosotros vivimos constantemente, donde el amigo comparte como un hermano. Nuestra cultura es de mucho afecto. Mira, hay un sacerdote italiano que se especializó en la migración, San Juan Bautista Scalabrini, y él decía que los 3 pilares para una persona al migrar son familia, tradiciones y fe. Y que cuando un migrante empieza a soltar esos pilares, puede venir prácticamente la despersonalización. Y la despersonalización es prácticamente una tragedia personal, porque puedes perder el rumbo de vida personal, familiar, y
y destruirse en el camino. Entonces, no olvidarse de su familia, no olvidarse de las tradiciones y también de la fe que profesa esa espiritualidad, porque en un momento dado es lo que te sigue manteniendo con el objetivo de a donde tú vayas, porque caso contrario hay gente que cree que cuando migra, no, yo me formateo, y resulta que las secuelas de eso son muy, muy dolorosas. Tú sabes que yo conocí a una persona a través de una amiga que hicimos radio juntos, y él es venezolano, él se fue a vivir a Francia, y él dijo, nos comentó ese día que lo conocí, y yo le decía, bueno, ¿y cómo te va en esa adaptación? Te estoy hablando hace, no sé, 20 años atrás, 25 años atrás. Y él me dijo, no, yo lo primero que hago no es compartir solamente con personas de la cultura francesa, franceses como tal. Pero me olvidé de compartir con latinos, de compartir con venezolanos. ¿Eso es una decisión como medio complicada también o estaba o es válido ese tipo de...? Y no, es que muchas veces esa decisión parece la salida más sencilla y más elemental y la más fácil y la que te abre muchas puertas a corto plazo. El problema es a largo plazo. Y no estamos hablando ni a nivel de salud, ni a nivel... No, es que en un momento dado la persona sucede en que ya va, ¿y dónde voy yo? Y sobre todo cuando ves a los hijos o vas a los nietos o algo que te rememora. Por ejemplo, ¿cuánta gente toma la decisión de emigrar después de una pelea familiar? Están en un almuerzo familiar, no, yo me cansé de esto, agarra y se va y me olvidé de familia y todo. Otros te dicen, no, para mí mi país de origen es un recuerdo y a mí no me interesa nada y se formatea. Y después viene, obviamente, el de la fe. Es el día de mañana cuando cambia la situación, viene un recuerdo, un olor, un sabor, o simplemente después de tantos años darse cuenta que digo, ya va, esto no puede ser. Siempre pongo el ejemplo, había una músico japonesa que quiso aprender música italiana. Se fue para Italia, vivió como italiana, se hizo italiana, toda una vida como italiana. Llegó el momento en que tuvo que presentar las 4 estaciones de Vivaldi y cuando terminó el concierto y dice, finalmente me siento italiana. Se le acercó uno de los mejores críticos italianos y le dice, caramba, he escuchado a Vivaldi en Japón. Dice que ella llegó llorando y dijo, ¿cómo es posible? Yo pasé toda mi vida borrando cualquier rastro de Japón y resulta que esto es lo que me ha hecho más japonesa. Entonces, nunca llegan momentos en la vida en que por más que uno se formatee, por más que eso se lleva en la sangre y va a formar parte de la personalidad y eso trasciende a los hijos, nietos, bisnietos y ahí es donde nosotros tenemos que pensar ¿y para dónde vamos? ¿Y qué soy y cómo lo soy? Porque después llega un momento de tanto intentar acoplarse y no ser lo que se espera, también genera una frustración muy grande. A ver, si yo te pregunto a ti en este momento, ponemos en la mesa de trabajo, vamos a poner que Pablo, pero no es otro nombre, mira, yo te digo a ti, Fernando, me voy del país, ¿qué recomendaciones me darías tú? Bueno, para migrar. Que seas consciente de la importancia de hacerlo de una manera segura, con tus papeles, sanando heridas familiares, arreglando cualquier tipo de cosas que hayas tenido o en desorden o en algo, porque tarde o temprano esas consecuencias las vas a asumir. Estar lejos y no sanar una herida familiar y después enterarte de que ese familiar con el que te dejaste de hablar muere y no poder volver a decir nada, eso es una herida que claro. Sea. O simplemente el no contar con papeles, el hecho de hacerlo de manera insegura te hace víctima de los especuladores de carne humana, del tráfico de personas, sí. De la prostitución.
que sean con cosas reales. ¿Cuántos jóvenes les están pintando castillos en el aire y creen que la cosa es sencilla y se vuelven víctimas de la trata de personas? Ahí es donde está lo más peligroso de todo esto. Sí, mira, es más, yo conversaba también con alguien en estos días sobre ese tema y aspectos importantes que creo que lo hemos comentado en otro momento acá en el espacio. Hay personas que se pueden ir todos por las circunstancias que sean, emergencia, favorable, pero para todos se necesita una planificación. Yo veía casos cuando el tema de la diáspora en el país, aquí en Venezuela, que muchas personas se iban por lo menos para países como Chile, donde la educación superior es paga y es costosa, y sus hijos estaban saliendo de bachillerato y no pudieron hacer la inscripción de sus hijos. Ahí hay otra cosa. Actualmente en Venezuela estamos teniendo muchachos de 12 y 14 años en quinto grado, porque pasaron 5 o 7 años de su vida con los familiares de un país a otro, no tuvieron acceso a la educación, y resulta que ni siquiera están en quinto grado. Eso por un lado es gravísimo. Por el otro, como te comento, caer en eso, víctimas de redes de tráfico de personas, eso es peligrosísimo. Pero hay otra cosa más grave, Pablo, y esto lo digo a nuestro oyente venezolano. Hay una tradición muy venezolana que dice, mira, Pablo, yo no cuento mis planes porque le van a echar mal de ojo. Resulta que eso es el caldo de cultivo ideal para el tráfico de personas. Porque cuando una persona te dice, no, vente tranquilo, mira, yo te paso, y yo y no lo comenta con alguien, prácticamente cae como un corderito en manos de esa gente. Porque por lo menos, está bien, no lo quieren hablar abiertamente, pero aunque sea con una persona de confianza o con un especialista, decirle, mira, me están proponiendo esto, ¿será bueno, será malo? Pasaba, Fernando, los casos que la gente te decía, se me fue el primo, vente para acá, que aquí la cosa está buena, vente. Entonces cuando la persona llegaba allá, el primo estaba viviendo en una habitación donde estaban otros venezolanos, donde estaba entonces, o de repente una habitación, un espacio muy pequeño. Primo, pero bueno, si ese primo era mochilero, bueno, vive donde sea. Entonces las expectativas, y mucha gente que emigró, que nunca había salido del país. Pero después hay otra cosa, Pablo, y es necesario decirlo. No se aprendió de esa migración española, portuguesa, italiana. Tú ves que son los clubes, que es la Hermandad Gallega en Venezuela, el Club Ítalo, lugares en donde el migrante volvía a lo que era. Es decir, este es mi espacio, un terruño de su país, en donde juntos nos damos ánimo, porque la cuestión no es, bueno, es que yo no me hablo con él, no, es una cuestión de darnos ánimo, somos los diferentes en eso. Me acuerdo una vez un maestro japonés que yo le pregunté, maestro, ¿qué es ir a Japón? Me dice, muy fácil, ir a Japón es que tú eres el diferente. En un país como Venezuela yo soy japonés y yo soy el diferente, porque tengo los ojos así, estilo japonés. Pero cuando tú vas, tú eres el diferente y vas a vivir como el diferente. Y eso va pegando con los años, va pegando con el día a día. Entonces, esas son las cosas las cuales uno tiene que aprender, porque a veces hay esa mentalidad, bueno, Pablo, mira, yo me voy del país, ese país se va a transformar cuando yo llegue. No están así. No están así. Bien, tú sabes que pasa mucho venezolanos que se van por lo menos para Europa. Y el primer toque es que te dicen, mira, vale, esta sociedad sí es fría. Yo digo a veces buenos días, no me contestan. Tengo no sé cuánto, 4 o 5 meses, y el vecino que tengo enfrente nos saluda. Bueno, y uno puede pensar que es un tema de que son antipáticos o que de algo de xenofobia hacia el o algo tan sencillo como que en Venezuela todo el mundo está acostumbrado que cuando está en una espera, porque somos un país muy musical, y entonces en otro país, por favor, deja de hacer ruido, y la gente, oye, pero ya va, pero es que si esto soy lo que soy, eso genera lo que te estoy hablando. Mira, tú sabes que mi hijo... Y esa choque cultural, porque al final es una especie de choque, y ahí uno necesita tener la humildad. Tengo que entender también que
ellos viven de una manera diferente y no también decir, vengo a imponer mi manera. Es entrar en una especie de diálogo cercano, fraterno, de entender somos diferentes, qué nos une, no qué nos marca la diferencia. Pues. Sí, tú sabes que cuando el tema está el fenómeno de la Vinotinto, que es nuestra Vinotinto del fútbol, yo hablaba con alguien que se había ido a vivir a Ecuador y me dijo, oye, que con el tema de la diáspora había muchos venezolanos que tú lo identificaban porque andaban con la franela Vinotinto en Ecuador. Sí. Y veías mucho en la ciudad de Quito, muchos venezolanos con franela Vinotinto. Hay una densidad alta de Y él decía que, bueno, que siendo venezolano, me decía, concha, me parece una falta de respeto porque, bueno, es que prácticamente nos vemos como que invadimos la ciudad y los que teníamos, porque él tiene tiempo allá, los que tenemos años aquí, oye, somos respetuosos de eso. Yo no me imagino una gente en Caracas con miles de personas utilizando la franela de Ecuador a diario. Bueno, es una visión. ¿Qué opinas tú de eso? Fíjate que en ese sentido nosotros tenemos que invitar a volver a nuestras raíces. Venezuela tiene mucha virtud y una de las virtudes que tiene Venezuela es la interculturalidad. Sí. Es decir, que Caracas, con todos los problemas que conocemos, con todas las cosas del día a día, es una de las pocas ciudades del mundo en las cuales una sinagoga, una mezquita, un templo católico y todo están prácticamente a distancia de menos de 500 metros. Eso Correcto. es una proeza, eso es el nivel más alto de madurez de una sociedad. El ser una sociedad que siempre tiene una sonrisa, que es muy abierta, multicultural, eso es un avance de sociedades muy avanzadas. El ecuatoriano que vino a Venezuela se sintió como un país cálido, que le abrió las cosas. ¿Cuántos jugadores ecuatorianos de fútbol, sin ser profesionales, enseñaron a muchos jóvenes a jugar fútbol? Claro. Es decir, Venezuela tuvo una inmigración y aprendió de esas caimaneras de tantas personas, era peruano, ecuatoriano, colombiano, venezolano, italiano, español. Y los clubes como el Ítalo, Hermandad Gallega, el Hispano, clubes que eran de migrantes, o sea, y que estaban haciendo bien en Venezuela, fueron los que comenzaron a fomentar. Bueno, y está pasando con el baloncesto y el béisbol, donde bueno, en Italia, la liga italiana prácticamente fundada por venezolanos, en España también, ahora en Francia. Entonces, claro, llegar y decir, no, lo que pasa es que sí, es simplemente una visión muy limitada y miope, como si la historia es solamente mi vida, y borro y olvido lo demás. No, hay unas cosas muchísimo más profundas. Porque es esa interacción de esos ecuatorianos que vivieron en Venezuela y dejaron un gran legado, si hablamos de fútbol, lo que estamos hablando en el deporte, y viceversa. Entonces llegar y esa cultura de borrar, no, eso ya no existió, eso es pasado. No, por más que sea. Y es invitar a tener esa visión más abierta, porque estamos hablando que la visión más intercultural, interreligiosa, son de sociedades avanzadas. No podemos hacer una regresión y volver a crear fronteras, y no solamente fronteras físicas, sino mentales y de corazón, de que somos diferentes. No, hay más cosas que nos unen que las que nos distancian. Fernando, ya para cerrar, ¿cómo ves tú el panorama 2024 de la movilidad humana? ¿Puedes comentarlo a Venezuela, Latinoamérica y en el mundo? Teóricamente estamos en un mundo totalmente incierto. La situación de conflictos bélicos cada vez se está haciendo mucho más preocupante. Y veo muchas familias rotas, tristes, angustiadas, desesperadas. Y bueno, cuando me invitaste al programa es dar unas palabras de esperanza, unas palabras de que se aferren a la fe, independientemente de la religión que profesen, para que esa persona en la distancia sienta que se está acompañando, que recibe ese abrazo de corazón a corazón, que están más juntos de lo que pudiesen estar físicamente. Pero eso sí, hay que sanar heridas, hay que hablarlas, hay que superar, porque
ante la incertidumbre no podemos quedarnos simplemente de brazos cruzados. No me llama porque, bueno, tendrá sus razones y resulta que a lo mejor los dos están en una espera constante de que alguno dé el primer paso. Y no pasa nada si damos el primer paso, no pasa nada si pedimos perdón, no pasa nada que nos llamen, no sé, hasta estúpido o iluso, pero hay que hacerlo porque estamos en una incertidumbre de la cual nadie puede dar certeza de que el día siguiente las cosas van a ser igual que hoy. Así es. Fernando, gracias por acompañarnos. No, bueno, gracias por el Fernando espacio, Tirro, gracias. Fernando Tirro, hombre que habla y conoce sobre lo que es la movilidad humana, pero aparte de eso, practica artes marciales, es educador, tiene programa de radio, es nuestro... Alumno de Pablo Rivas, alumno de Pablo Rivas. Así también acá en nuestro espacio, parte de esta gran familia de Infoenlace. Así que bueno, gracias a ustedes también por estar allí conectados con nosotros. Gracias. Este programa es presentado por